Bienvenidos al programa cívico-cultural para conmemorar el 104 aniversario del curso de los generales Emiliano Zapata Salazar y recordar a los generales zapatistas Adrián Castrejón, Nabor Mendoza y Benigno Centeno. Quiero agradecer a las asociaciones civiles guerrerenses su apoyo, su presencia y a todos los presentes. Les quiero informar que el evento va a ser transmitido en la página Facebook de losguapas.com, donde se va a grabar y realizar gracias al apoyo del licenciado en informática Homero Tavera Sánchez, que está aquí, que es originario de Teloloapa y también nos está pasando. También el evento va a ser difundido en la página de Facebook de líderes guerrerenses por el apoyo de Cuauhtémoc Ortega Nicasio. También les daremos los datos si quieren seguirlo a través de esa página. Voy a proceder a presentar a los ponentes. En principio a don Alejandro Centeno Chávez, que nació en 1955 en la Ciudad de México. Él ha publicado los poemarios Las Venas Iracundas, Acento al Rojo Vivo, Sinfonía de la Sangre, Huellas de un Pasado Remoto, Una Habitación de la Casa Chica y Jardín de los Boletos. Además de poeta y narrador, es editor, fotógrafo, reportero, investigador y declamador. Enseguida habrá de participar el general Adrián Castrejón, el licenciado. Sí, correcto. Enseguida participará el general José Rodríguez Villalobos en la presentación del libro del general Adrián Castrejón. Es originario precisamente de Apasto de Castrejón, la tierra del general. Septenio va a participar el ingeniero Eduardo Tapia Salgado, que es coautor del libro con sus hermanos Gilberto y Sergio, del libro Historias Inconclusas. Buenas tardes. Él es originario de Arcelia, Guerrero. Bien, para iniciar el evento les quiero informar que tendrán 15 minutos los ponentes y al final habrá una sesión breve de preguntas y respuestas, por lo que todavía su paciencia para quienes quieran plantear alguna cuestión, con mucho gusto al final. Para hablarnos de la introducción al contexto del zapatismo, precisamente hemos invitado a un investigador, don Alejandro Centeno Chávez, quien además también nos va a hablar de su libro Mariana y el General, de Emiliano Zapata, Corazón de Fuego. Por favor, Alejandro. Buenas tardes, amigo. Primero que nada, es un gusto y un honor estar aquí con ustedes, estableciendo puentes, estableciendo lazos de amistad con nuevos amigos. Es un honor estar aquí, amigo de trabajo, porque lo que necesitamos en este país es restablecer el tejido social, cultural, y que no solamente implique una cuestión de conocimiento, sino también de la amistad. Y eso es lo que te va a llevar a desarrollar proyectos en conjunto. Bueno, vivimos en un país extraordinario, con una historia milenaria, y sin embargo, este país que fue inventado a mediados del siglo XIX, porque antes no era una colonia, y en tiempos precoltémicos, yo no utilizo la palabra precortesianos ni precolombinos, era una nación multiétnica, multicultural, pero formaba parte de todo un conglomerado, todo donde básicamente había tres focos de culturales milenarios: la parte de Oaxaca, más fuerte; la otra es la parte de Maya y lo que es la cuenca de Guerrero. Bien, lo cierto es de que
el estudio, la interpretación de la historia, que es una historia de grandes luchas, de grandes revoluciones, de confrontaciones, también es una lucha por la interpretación correcta de los hechos. Y tenemos una historia que se ha formado con mitos y verdades a medias. Entonces es muy importante que sigamos estudiando y sigamos rescatando todos los trabajos que están haciendo personas que no necesariamente forman parte de las academias, sino que incluso hacen investigaciones como la que hace nuestro amigo Eduardo, el doctor, que van incorporando, van abriendo nuevos canales de conocimiento. Bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de 3 transformaciones. Él habla de la tercera, que fue la revolución, que yo diría que más bien sería la cuarta. Que hubo una después de la guerra de independencia y antes de la reforma, que fue la invasión de los Estados Unidos, donde el país quedó partido por más de la mitad. Y si a cualquiera de nosotros nos parten por la mitad, ¿cómo vamos a quedar? ¿Cómo vamos a correr? El país desde entonces ha avanzado en carrito de baleros por la bota que nos han impuesto. Y si no es la bota, es la rodilla en el cuello. El imperio de los Estados Unidos, que en este momento a nivel mundial está en retroceso. El mundo está peleando entre un mundo unipolar y un mundo multipolar. Entonces es muy importante que nosotros como mexicanos tomemos conciencia de esa gran cultura que está en nuestras raíces. Llegaron los invasores, arrasaron con todo, pero dan de cuenta que llegaron y arrasaron con los bosques y las selvas, pero no pudieron arrancarnos nuestras raíces más profundas. Y de esas raíces son de las que tenemos que alimentar. Y una de esas raíces fundamental es generar Emiliano Zapata. Entonces, esta llamada revolución, que en verdad fue una guerra civil, donde el resultado fue que los ejércitos campesinos fueron derrotados, fueron aplastados, y llegó al poder una burguesía reciclada del porfirismo. ¿Quién era Carranza? El hacendado. Luego el hacendado allá de Coahuila. ¿Quién era Mayor? Pues también una gente. Entonces es muy importante entender lo que significó Zapata, y con todos los errores que tuvieron Zapata y Pancho Villa, hay que entender que ellos fueron fundamentalmente, habría que agregarle a Flores Magón y al general Felipe Ángeles, los que en verdad impulsaron ese rescate de lo que fue, de lo que es la identidad, de lo que fueron la necesidad de justicia por parte de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, yo desde hace años me propuse rescatar la historia de este personaje que es mi abuelo paterno, general Benigno N. Centeno, quien se levantó en armas en 1911. La Junta de Puebla lo nombra coronel. Posteriormente es tomado preso y lo mantienen 9 meses en prisión, hasta que después de un proceso donde se dan cuenta de que jamás los van a sacar, él decide, junto con sus compañeros, fugarse de la prisión de Puebla, cavando un túnel de 32 metros. No necesitaban más que una cuchara, ¿sí? Una cuchara de acero para hacer eso, escaparse. Él se presenta con Zapata y Zapata lo nombra general brigadier. Estamos hablando de hace un siglo, más de un siglo, de que el Chapo hiciera ese famoso escape, y al final de cuentas ahí en ese caso no más faltó que le pusieran el cohete de correcaminos para que saliera ahí. Entonces, las grandes fases de la política del país, pero es muy importante en ese sentido hablar de estos personajes y de otros que se han estado olvidando, porque ellos formaron el sustento también de todo ese gran movimiento, ¿no?
que por desgracia no fue generalizado, pero tampoco se restringió a Morelos y a Chihuahua. Los gringos, la Universidad de Harvard, le pagaron a Walmart para que viniera a hacer la historia del zapatismo, y él no salió de Morelos. Entonces, muchos generales de otros estados, como de Guerrero, de Puebla, Tlaxcala, nunca los conoció. Entonces, tenemos que ir completando toda esa historia. Porque es la historia de nuestros ancestros, de nuestros héroes que pelearon, que entregaron su vida por un México mejor para todos. Entonces, es muy importante hablar, por ejemplo, en el caso de Benigno N. Centeno, de que no era un personaje a la manera como los que te describe Mariano Azuela en Los de Abajo. No era un Demetrio Macías, no eran bandoleros que nada más llegaban a saquear y a violar mujeres, porque sí los hubo. Y ahí está el corrido de Miguel N. Lira. Dice: viene el Domingo Arenas, escondan a las muchachas. Porque llegaban y pues las que no las violaban se las llevaban, ¿sí? Y hacían lo que querían. Benigno Centeno, lo mismo que Camilo Torres Restrepo, el padre allá de Colombia, que se volvió guerrillero, él dentro del catolicismo y Benigno dentro del protestantismo, fue un religioso que se va a la guerra. Y eso es algo muy serio, porque una persona a la que le han inculcado durante toda su vida el no matarás, de pronto se ve obligado a matar, pero no por codicia, no por interés personal, sino porque es necesario hacer este tipo de actos, entregar su vida por el bien del pueblo, de la nación. Entonces, Benigno Centeno, junto con José Trinidad Ruiz, Otilio Montaño y posteriormente Rubén Jaramillo, que se incorpora al zapatismo en 1915 a la edad de 14 años, van a ser aquellos representantes del protestantismo, en particular de la iglesia metodista. Yo soy ateo, pero yo respetaba a mis padres. Soy ateo por convicción propia, pero posteriormente estuve estudiando la historia de él. Incluso eso me llevó también a releer la Biblia, que me la habían obligado a leer, pero ya desde otra perspectiva. Entonces, cuando encuentras ahí en el Salmo 27, los impíos entesan el arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los del recto proceder. Su mismo acto, su espada será quebrada. Y entonces hay cosas que es muy importante entender, estudiar desde todas las perspectivas, tanto estudiar el marxismo como estudiar también el cristianismo y muchas de las otras expresiones, tanto ideologías como religiones, porque todo es parte del ser humano. Entonces, la verdad, la realidad se va construyendo con el conocimiento, sobre todo interdisciplinario. Entonces, yo estudié letras, sin embargo, no tengo título de historiador. Me he dedicado a hurgar en la historia, sobre todo también para desarrollar lo que es la poesía épica. Este es un poema épico, estas son antologías. Este es un poema que hice con una serie de poemas con un amigo Rama, otra antología, y tengo por ahí otros libros, ¿no? Vamos a presentar un libro sobre Rusia y vamos a seguirlo presentando, porque es importante, sobre todo, echar abajo la cantidad de mentiras, la infodemia, que el imperialismo yanqui, adueñado de más del 95% de la prensa de Occidente, nos manipula y día con día nos repite las mismas mentiras, ¿no?
Entonces por eso es muy importante rescatar la figura de Emiliano Zapata, de Pancho Villa, con todo y los errores que ellos tuvieron. Hay que analizar la historia, ver por qué perdieron y sobre todo ver qué es lo que ahora ha formado nuestro pueblo y hacia dónde va. Que es muy importante rescatar esa historia, conocerla, para no repetir los mismos errores y para que podamos sentar las bases para que estos niños y otros que vengan más adelante tengan un país mejor. Entonces ya no le voy a leer nada de esto si alguien se interesa en libros a la letra, pero voy a leer más unos fragmentos de la parte inicial del libro de Emiliano Zapata, Corazón de Fuego. Este cartel viene en este libro, que lo hicimos un tanto a la carrera. Yo lo estaba trabajando en la mente, pero de pronto me invitaron familiares de Zapata a ir a Chicago para hacer una presentación de Mariana el General. Dije, bueno, voy a presentar los dos, igual que voy a presentar este libro, pues todo así lo otro. Y lo hicimos un poco a la carrera, quedó muy bien, y estuvimos allá con los camaradas hispanos de Chicago, Illinois. Nos fuimos manejando, que es otra una aventura, pero ya llegamos el 9 y el 10 de abril de 2019 para conmemorar los 100 años del asesinato del general Emiliano Zapata. Entonces yo hice esta exaltación en prosa poética de nuestro comandante, el general Emiliano Zapata. Y dice: los corceles vienen galopando, rompen el alba enmarejada de siluetas a contraluz y avanzan por el cerro. Los jinetes hunden espuelas de cactus en los ijares de la tierra y el tamborileo revela el poderío de la tropa. Miles de guerreros atraviesan las páginas de los años e irrumpen sobre la frente de la memoria patria. El oriente es un penacho de plumas en incendio. El rostro de los hombres que avanzan retoman en sus pupilas las flamas de remotas epopeyas. Al frente del ejército viene el general, comandante de águilas y jaguares, capitán de centauros. Emiliano Zapata encabeza el ejército libertador. Los guerreros cabalgan en una carrera que se remonta a siglos. Es un estrato volcán de marejadas ígneas asentadas sobre el país en hecatombes, acomodando capas de cráneos y cenizas. Cabalgan sobre la vida y la muerte en el timbal de la llanura, sobre la madre patria henchida de huesos y vainas, de mazorcas y cruces. Pasan sobre nosotros y prosiguen arrastrando el sol hacia el centro. Gracias, este es más un fragmento para que vayan conociendo en qué términos está esta exaltación del general Emiliano Zapata. Y pues vamos a escuchar ahorita a los compañeros para que prosigan con este. Muy amables. Muchas gracias a Alejandro Centeno de Chávez. Vamos a continuar con la presentación del libro del general Adrián Castrejón, un zapatista guerrerense, a cargo del general José Rodríguez Villalobos. Le cedemos la palabra. Muchas gracias, licenciado Román Jaime Vergara, paisano de La Pehuala. Queridos amigos, bienvenidos. Habemos guerrerenses de la región norte, la tierra caliente en este lugar y de otros estados de la República. Bien, me voy a permitir presentar dos libros de mi autoría. Uno es la compilación iconográfica del general Adrián Castrejón. Son dos libros. Compilación iconográfica del general Adrián Castrejón.
El otro libro es General Adrián Castrejón, un zapatista guerrerense. Aquí en este libro hay documentos inéditos, correspondencia, hojas de servicio y certificados de generales revolucionarios. ¿Por qué mi interés por el general Adrián Castrejón? Siendo niño, mi padre, el señor Álvaro Rodríguez Hernández, quien tuvo estudios de solamente la primaria, sin embargo fue una persona que se cultivó a través de la vida, me platicaba mucho del general Castrejón. Fueron amigos que ayudó mucho a nuestro pueblo, platicaba mi padre, ayudó a que se hiciera la carretera, que regaló el reloj que actualmente sigue funcionando en la iglesia de Apaxla, becas para muchos estudiantes guerrerenses, entre ellos el poeta Isaac Palacios, de la Tierra Caliente, para Caritino Maldonado, para Encarnación Villalobos y muchos profesionistas que han trascendido en el estado y en el país. Siempre me quedó esa espinita de saber más del general Castrejón. Cuando llegué a Iguala a estudiar la preparatoria, visité a la señora Rosaura Castrejón, hermana del general. Ella me mostró muchas fotografías del general, cientos de fotografías. Me las explicaba. Mi curiosidad aumentó, mi interés aumentó. Llegando a la Ciudad de México en el año de 1975, yo ingresé a la Escuela Médico-Militar en 1976. Una vez que concluí mis estudios en el año de 1982, solicité al Estado Mayor de la Defensa investigar en el archivo de la Defensa Nacional. Digo, fue un general revolucionario, pude encontrar unas hojas sueltas nada más. Qué sorpresa la mía, me encontré 10 tomos que hablan de la vida del general Adrián, de su carrera militar y de la etapa revolucionaria. Mucha información. En esa etapa también sabía que la esposa se llamó Esperanza, o se llamaba Esperanza Jaime Miranda. Lo que hice, agarré un directorio que eran de este grosor más o menos de la Ciudad de México, hoja por hoja, hasta que lo encontré una Esperanza Jaimes. Hablé por teléfono, era una inquilina. Ella me proporcionó el teléfono de la señora. Hablé con ella, concertamos una cita, me identifiqué como médico militar, como paisano, me abrió las puertas. La visité muchas veces, hubo simpatía, hubo confianza. Ella me proporcionó 20 documentos inéditos del zapatismo, entre ellos los ascensos a general brigadier, general de brigada y general de división, firmados por Emiliano Zapata. Esos documentos inéditos están en mi poder. Me considero depositario. Hemos solicitado a las diferentes autoridades federales, estatales, municipales, que nos apoyen para un museo. Hay oídos sordos, no hay interés, no les interesa la cultura, no les interesa la historia. Amplificamos más de 200 fotografías listas ya para exhibirse, sin embargo, siguen guardadas en una bodega desde hace más de 20 años. Eso es parte de lo que hemos hecho. Aquí en este lugar hicimos varias pozoladas para recabar fondos y poder hacer esa amplificación de las fotografías. Bien, el general Adrián Castrejón nació el 10 de mayo de 1894. Fue hijo de la señora Agustina Castrejón Aguilar. En una autobiografía que encontré en la Defensa Nacional, dice: soy hijo de Leopoldo Beltrán Carrera y Agustina Castrejón. Fue hijo natural. Entonces duplicó el apellido que tenía su madre de Castrejón. Es importante también dar a conocer que tuvo un hermano que llegó al grado de general, Carlos Castrejón. Él, cuando era capitán, participó en la captura de
Saturnino Cedillo, que se había sublevado en el rancho Las Palomas, ahí lo tomaron preso y pues, ahí murió Cedillo, donde participó el hermano de Carlos Castrejón. Él se inició en la revolución en el año del 2 de julio de 1911, con el teniente Salvador González, originario de Coyuca de Catalán. Estuvo con él 2 años. En el año de 1913, el 23 de abril del año de 1913, se presentó ante Jesús H. Salgado, general zapatista, armado con 60 hombres, y le confirió el grado de general brigadier. Perdón, el grado de capitán primero. Capitán primero. Bien, él causó alta como soldado con Salvador González. En ese año de 1913 ascendió a mayor, teniente coronel, por sus batallas. En este libro vienen documentadas todas las batallas en las que participó y certificadas por generales zapatistas, entre ellos Gildardo Magaña, Manuel Palafox, Cortino Ayaquica y otros más. El 15 de marzo de 1915, asciende al grado de general brigadier a la edad de 20 años, 10 meses y 5 días. Esta edad la saqué después de 20 años de hacer mis investigaciones. Había leído que Rafael Buelna era el general más joven de la revolución, quien fue general a los 23 años, y con esa idea me quedé. Sin embargo, un día se me ocurrió sacar la edad de Castrejón y fue general a los 20 años, 10 meses y 5 días. Al año siguiente, en el año de 1916, asciende a la brigada, y en 1917 a general de división, a los 23 años, general de división. Yo considero y tengo la hipótesis de que es el general más joven de toda la historia de México, no solamente de la revolución, sino de la independencia y de la reforma. Es cuestión de investigar. En alguna ocasión, en una plática en la casa guerrerense, llegó un paisano a decir que el general más joven era Eliodoro Castillo. ¿Y tienes documentos para sustentarlo? No, nada. Adrián Castrejón fue registrado en Cuetzala del Progreso, porque ahí pertenecía a Paxton. Ahí pertenecía. Entonces, él como gobernador mandó sacar esa acta de nacimiento, además de que tenemos el acta de bautizo de Adrián Donaciano Encarnación, era su nombre original, solamente se le quedó Adrián Castrejón. Bien. En el año participó en la toma de Chilpancingo, que encabezaron, ya era coronel, que encabezaron Encarnación Díaz, Eliodoro Castillo y Ignacio Maya. Participaron ellos en la toma de Chilpancingo. Ahí tomaron prisioneros al general Luis G. Cartón y a Juan Poloney. Les hicieron juicio de guerra y los fusilaron. Zapata estaba dirigiendo esas maniobras militares desde Tixla, Cochilapa. Ahí estaba el general Emiliano Zapata. Hubo un distanciamiento entre Adrián Castrejón y el principal representante del zapatismo en Guerrero, Jesús H. Salgado, en el año de 1917. Castrejón se fue con Zapata, se lo llevó Zapata a las tierras morelenses, ahí siguió combatiendo en Morelos y en Puebla. Y en el año de 1919, el 10 de abril, era parte de la escolta de Zapata, ese fatídico 10 de abril, donde Jesús Guajardo traicionó y murió asesinado el general Emiliano Zapata. Adrián Castrejón en el año de 1919 tenía 25 años, pues joven, ligero, liviano. Entonces, pues, los que pudieron correr, salió lesionado, pero no de gravedad. Ya conocemos la historia de ese suceso. En el parte oficial que hizo Jesús Guajardo,
menciona que Adrián Castrejón fue asesinado en esos hechos. Así lo asentó Jesús Guajardo en su parte oficial. Dice, yo maté personalmente a Adrián Castrejón, cosa que fue falsa. En 1920, con el Plan de Agua Prieta, se unifican los diferentes ejércitos de la República y él se une al Plan de Agua Prieta, fue reconocido como general brigadier. El argumento que le dieron por la celeridad de los ascensos. Sin embargo, ¿cuántos empezaron de general? Y fue eso de una sola vez. Tú eres general, tú coronel, y él empezó de soldado. Bien, una vez que estuvo ya en el ejército mexicano, él solicitó al secretario de Defensa Nacional tener la preparación técnica y militar para poder servir al ejército mexicano y a la nación, y solicitó ingresar al colegio militar. Lo autorizaron, ingresó al colegio militar el 1 de diciembre de 1921. En aquel tiempo la escuela de caballería eran 2 años. Sin embargo, vino la sublevación de Adolfo de la Huerta. En Guerrero se sublevó Rómulo Figueroa. Adrián Castrejón, conocedor de Guerrero, conocedor de Morelos, lo sacaron de alumno del colegio militar y lo mandaron a combatir. Le dieron armas para 420 personas para su regimiento. Para su regimiento. Le dieron armas, cartuchos, 300 cartuchos por cada arma que le dieron, 60 pesos para cada caballo que comprara y $1 para la manutención de esos caballos, $1 diario. Armó a la gente. Cuando lleva en camino, Rómulo Figueroa se enteró que iba a Castrejón y se rindió sin disparar un cartucho. Hubo enfrentamientos en la hacienda de Temisco, que Castrejón ahí estaba abandonado, lo atacaron, sin embargo no lo pudieron sacar de la hacienda de Temisco. Eran más de 1000 personas que lo estaban atacando. Bien, él en ese momento tenía 25 personas y 35 personas más que estaban dentro de la hacienda. Eso fue lo que pasó con la sublevación de la Huerta en Guerrero. Lo sacaron de Guerrero, terminó el colegio militar en diciembre y ya le dieron, él entró como alumno, en el colegio militar fue cabo de alumnos. Una vez que se graduó, le regresaron su grado de general brigadier y por su participación en Guerrero, en Tabasco, en Chiapas y en Hidalgo, ascendió por méritos en campaña a general de brigada. Lo hizo general Álvaro Obregón. Hay una fotografía que está en este libro, dice al bizarro soldado y leal amigo general Adrián Castrejón. En este libro hay cientos de fotografías. Hay una etapa revolucionaria de la etapa cuando fue gobernador. Fue de los pocos gobernadores que visitó en el año de 1929 a 1933, cuando fue gobernador, el estado de Guerrero. Fue a caballo, caminando, tenía 35 años, entonces tenía la salud y toda la condición física para visitar el estado. En Guerrero seguimos esperando que en algún municipio nos visite nuestra actual gobernadora, ojalá pronto lo hagan. Bien. En el año de 1933, que terminó su periodo de gubernatura, 25 de marzo, le faltaron 5 días para terminar su periodo. ¿Sí? Hizo mucha obra, fundó más de 300 escuelas, mucha obra carretera. Entre estas se inició la carretera para Tepehuapan, que se terminó posteriormente cuando estaba, creo que el general Leiva Mancilla de gobernador, y cuando fue gobernador, el general Leiva Mancilla se llevó a Adrián Castrejón como comandante de zona en Guerrero. Eran muy amigos y trabajaron conjuntamente. Otro punto importante que es bastante importante con la inseguridad que estamos viviendo actualmente, una inseguridad que afecta a todo el país,
La Tierra Caliente, como todo el país, muy inseguro. Abigeos, asaltos, por todos lados. Mandaron a Castrejón a pacificar la zona. Los perseguía a los abigeos hasta 48 horas, hasta acabar con ellos. Fue así como se pacificó la Tierra Caliente en la etapa post-revolucionaria. El General Castrejón sirvió a varias zonas militares, estuvo en Hidalgo, estuvo en Irapuato, donde fundó las ciudades militares, las escuelas de hijos del ejército, en Chiapas, en Tapachula estuvo comandante de zona, en Mazatlán. Muchas cartas que mandaron los presidentes, a los presidentes de la República, de diferentes partes de la República, que no cambiaron al General Castrejón, porque está haciendo una pacificación. La gente lo pedía, estaba tranquila la zona, estaban avanzando los pueblos, las comunidades, las ciudades. Sin embargo, de acuerdo a leyes militares, pueden estar un año, máximo 3, y ya otra vez se van para otro lugar. Esto con la finalidad de que no crearan cabeza y mucho poder, y hasta la fecha sigue eso. En 1939 asciende a general de división, lo ascendió el general Lázaro Cárdenas. Siendo muy amigo del general Lázaro Cárdenas, en el año de 1937, en septiembre, va a Teloluapan y va de Teloluapan a Paxla a caballo. Único presidente de la República que ha visitado a Paxla, Lázaro Cárdenas, septiembre de 1937. Posteriormente Lázaro Cárdenas fue varias veces a Guerrero, varias veces a Teloluapan. Hay fotografías de Sara Castrejón, la teloluapense fotógrafa, que también hay un libro de ella, que hizo su amigo Samuel Villela Flores. Se enferma Castrejón, fallece el 15 de marzo de 1954. Hay fotografías en la prensa nacional, están aquí en este libro, donde el presidente municipal de Apaxla, mi padre, lo lleva en hombros, junto con el síndico, la escuela de Estado de Guerrero haciendo valla, muchos políticos de la época, expresidentes, secretarios asistieron a los funerales del general Adrián Castrejón. A grandes rasgos, esta es la historia de estos dos libros. El general Adrián Castrejón, les agradezco su atención. Es cuanto. Una presentación del libro Historias Inconclusas. En este libro hay un capítulo muy especial al que le hemos pedido al ingeniero Eduardo Tapia Salgado que nos comente. Sin embargo, nos haga una introducción de historia de ese libro tan interesante. En este libro se narran las hazañas de los generales zapatistas Jesús H. Salgado o Jesús Salgado Hernández, que es un nombre completo, y el general Nagor Mendoza. Le damos la palabra al ingeniero Eduardo Tapia Salgado. Muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar quiero agradecer infinitamente a Román Jaimes Vergara y a Salvador Alvear Herrera, que desafortunadamente no pudo estar aquí, que me hayan invitado a este evento. Agradezco a todos ustedes su tiempo y su atención, y a mi familia su amor indubitable, permanente y en exceso, a mi hija Gabriela, a mi hijo Eduardo, a mi hijo Carlos, a mis nietos Leonardo, Romina, Maximiliano, y a la hacedora de este milagro de mi vida junto con Dios, a mi esposa Carolina. El libro de historias inconclusas que escribimos mis hermanos Gilberto, Sergio y su servidor, y a quienes les envío mi corazón en un abrazo hasta el cielo y hasta Arcelia, es el resultado de una larga investigación que nos tomó 6 años, desde el 2015 hasta el 2021, y son 1382 páginas escritas con todo el amor a la familia y al pueblo para saber sobre nuestros antepasados familiares.
En el transcurrir de esta historia íntima, descubrimos, además de la historia de los fundadores y primeros pobladores de lo que hoy es Arcelia, la historia de 3 personajes que participaron protagónicamente en la lucha revolucionaria de Tierra Caliente y que están permanentemente entrelazados con lazos familiares que nos unen. Por eso estos 3 personajes revolucionarios aparecen en estas historias inconclusas de una genealogía que dio origen a un pueblo, Arcelia, porque sus vidas personales, no sus méritos militares, sus vidas personales se rozan y mezclan con las vidas nuestras. El general Jesús Salgado Hernández, que por costumbre se le identifica como Jesús H. Salgado, en aquella época el apellido de la mamá se ponía solamente la inicial en medio del nombre propio y del apellido paterno. En realidad era Jesús Salgado Hernández. El resumen de este capítulo de nuestro libro dice que empezaban a oírse en algunas partes del país los cañonazos y el mensaje de muerte de los 30-30, queriendo cambiar las condiciones de vida de los mexicanos, luego del oprobio de la larga dictadura del general José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. En la Tierra Caliente del estado de Guerrero retumbaba el eco de una mejor calidad de vida para los marginados y las protestas contra el régimen opresor se unían a los gritos de esperanza a favor de Francisco I. Madero. En diciembre de 1910 y principios de 1911, el general Jesús Salgado Hernández, hijo del señor Ponciano Salgado y de la señora María de Jesús Hernández, antes de levantarse en armas para apoyar el movimiento revolucionario, hace un recorrido por la Tierra Caliente para invitar a la gente a unirse a su lucha. En Palos Altos, donde está la presa Vicente Guerrero, se une a él el señor Álvaro Lagunas Rabadán, quien a su vez invita a Nabor Mendoza, el coyote de la cuadrilla de Cuautitlán. En Ajuchitlán se le unen al general Salgado el señor J. Refugio Hernández y sus hijos Custodio, Anastasio y Damián, de apellidos Hernández Flores. Fueron oriundos los hermanos Hernández de la cuadrilla de las Anonitas, comprensión de la villa de Ajuchitlán. En abril de 1911, Jesús Salgado Hernández inicia su lucha antiporfirista tomando el rancho de Arcotepec, en el municipio de Teloloapan, Petlacala, El Cirián, Laguna Seca, Nejapa y Coscotlán. El día martes 11 de abril, toma la población de Apastla. El jueves 13 cae la plaza de Tetela del Río y llega a Pezuapa el día 14. Al día siguiente, el día 15, toma el Real de Campo Morado y Santo Tomás. El domingo 16 asalta la Hacienda del Cubo y al mediodía del lunes 17 de abril de 1911 toma la plaza de Arcelia, al mando de 574 soldados revolucionarios, incendiando algunas casas del pueblo. El presidente municipal provisional de Arcelia era el señor Manuel Salazar Martínez. En Santo Niño se unió a sus fuerzas el señor Julio Baena Vallejo, y ese mismo día cae también San Miguel Totolapan. Así el general Jesús Salgado Hernández, o Jesús H. Salgado, se va avanzando rápido y sin mayor resistencia. Toma Ajuchitlán y San Cristóbal el día 18, el 19 toma Tlapehuala, cae Coyuca y el viernes 21 se apodera de Pungarabato y Cutzamala. Tlalchapa cae el sábado 22 de abril de 1911. Aquí en Tlalchapa fue la primera acción de guerra de Nabor Mendoza el Coyote bajo las órdenes del ya coronel Álvaro Lagunas Rabadán. En esta batalla se hace de una carabina 30-30, una pistola, un cinto y un puñal que el mismo coronel Lagunas le regala como botín de guerra a Nabor Mendoza. Nombrado coronel en Cutzamala,
Nabor Mendoza, el Coyote, hace su primer reparto agrario en la cuadrilla de Cuautitlán, su tierra natal, al repartir la hacienda de don Alonso Godínez. La tierra caliente estaba en la revolución y sigue, aún espera redimirse. Durante el desarrollo de la revolución, desde casi su comienzo, empezaron a manifestarse las pugnas y los intereses de los protagonistas de la lucha armada. Los Viva Madero fueron rápidamente cambiados a los Muera Madero. Viva Zapata, muera Zapata. Viva Huerta, muera Huerta. Viva Carranza, muera Carranza. Viva Obregón o muera Obregón. Esta polarización ideológica se dio también entre los habitantes de Arcelia, que tomaban partido por uno u otro jefe revolucionario. Dormían apoyando a uno y se levantaban apoyando al otro. Entre ellos don Julio Baena Vallejo, Zenobio Lugo Figueroa, Taurino Flores Castrejón, Silviano Sámano Villa, Esteban Plancarte, Pablo López Peribán, Eduardo Porcayo Flores, Prócoro Porcayo Flores, Gonzalo Tapia Sámano, Juan Almazán y Perfecto Lara Ferrer. Durante la revolución mis abuelos Carlos Tapia Nájera y María de Jesús Terán Villa, vivían en la casa de la calle de Independencia número 8 y los pronunciados incendiaron varias veces Arcelia. En 1913 incendian los archivos del municipio y las casas del pueblo por segunda ocasión. El jefe del grupo era el general maderista zapatista Jesús Salgado Hernández, mejor conocido como Jesús H. Salgado, oriundo de Los Sauces, municipio de Tololoapan. Cuando esto ocurrió, la familia Tapia Terán salió del pueblo, o iba a salir del pueblo llevándose pocas pertenencias y dirigiéndose a Tlalchapa, porque así les habían dicho que Tlalchapa era más seguro. Poco antes de salir hacia Tlalchapa, el abuelo arroja una talega de dinero a la canaleja. Ustedes sabrán que es el conducto por donde escurre el agua de las lluvias en los techos de las casas de nuestros pueblos. En forma precipitada, ya que los pronunciados estaban tocando la puerta para entrar a la propiedad. Estos obviamente le exigen dinero para la causa. El abuelo les responde que no tenía, entonces nos va a acompañar, le dicen al abuelo. Al oír esto, la familia se asustó muchísimo. Comentaba mi abuela que mi tío Chente, que era un niño de 2 años, les decía a los pronunciados: ata coneja, ata coneja. Afortunadamente, los pronunciados nunca entendieron lo que el niño les quería decir, y él les quería decir que el dinero estaba en la canaleja. Los pronunciados sacaron al abuelo de la casa y se lo llevan junto con otras personas que ya traían, echándolos por delante y colocándose el regimiento detrás de ellos. Al ir caminando por las calles de Arcelia rumbo a un destino incierto y seguramente fatal, el jefe revolucionario observa a los rehenes y reconoce entre ellos al abuelo Carlos como alguien que había sido íntimo amigo de su padre allá en sus juventudes por el rumbo de Los Sauces. El general ordena inmediatamente a la tropa que liberaran al abuelo, y así el abuelo regresa a casa sano y salvo. El que ordenó la liberación del abuelo Carlos Tapia Nájera fue el propio general Jesús H. Salgado. Por eso aparece en este libro, por esa anécdota familiar. El 14 de febrero de 1920, estando el general Jesús Salgado con sus tropas menguadas fuera en el punto denominado la Barranca de los Encuerados, donde se encuentra actualmente la ranchería de San José, jurisdicción de Petatlán, fue emboscado y sorprendido a las 5 de la mañana por el enemigo, que encabezaba el jefe de los voluntarios, Adolfo Lara. En este enfrentamiento el general Salgado muere. Y está porque gracias a esa acción del general Salgado, Leonardo, el más pequeño de mis nietos, mis hermanos y todos nosotros estamos aquí. Porque si no hubiera sido por él, pues no estaríamos simplemente. Estas historias no serían ni siquiera inconclusas. Del general Nabor Mendoza, el Coyote,
Él estuvo casado con una tía nuestra, doña Ángela Olea Domínguez, joven y bella mujer de la cuadrilla de Cuautitlán, donde nació el 11 de julio de 1895. La tía Ángela murió en Cuernavaca el 2 de octubre de 1981. Fue hija del tío Teodoro Olea Villa, primo hermano por los dos lados, paterno y materno, de nuestra abuela Chucha Terán Villa. La madre de Ángela, o sea, la suegra de Nabor, fue la señora Longina Domínguez Bautista, que nació en 1877. La boda de Ángela y Nabor Mendoza se celebró en Cuautitlán y fue memorable. Duró varios días. Hubo jaripeo con toros del rancho del Rodeo. El Coyote, dice la historia, montó un toro. Petra Pérez fue la guanancha. Y el torero fue Aurelio Calderón, que le decían la Chichis. Hubo gallos, bailes, música con 10 bandas, vino y comida para todo el pueblo a la usanza de los banquetes romanos. Estuvieron presentes, entre otros, el general Ciriaco Gómez Pantalones, el general Adrián Castrejón, el Indio, que así le decían. Estuvo también el coronel Julio Baena Vallejo, el coronel Cirilo Ceballos Lorenzo, alias el Correlón, el general Baltasar Ocampo y el general Felipe Armenta, alias el Guaco. Estos dos últimos generales, Felipe Armenta y Baltasar Ocampo, junto con Damián Hernández Flores, el Bule y el Venado, formaron el grupo que traicionó después al Coyote en el paraje del Molino, pasando la Cruz de la Tentación en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, el miércoles 6 de marzo de 1918. El Coyote fue compañero de armas en las huestes del general Jesús Salgado, del coronel Amelio, que en realidad era Amelia Robles Ávila, oriunda de Xochipala, municipio de Zumpango del Río, 60 kilómetros al sur de Iguala. La güera Amelia se alistó en la lucha revolucionaria y, siendo mujer, tuvo que cambiarse el nombre a Amelio y vestirse de hombre. Gozó de las preferencias del general Zapata. Nabor Mendoza conoció al general Zapata cuando éste visitó Iguala en mayo de 1915. Fue uno de los jefes revolucionarios más importantes de la región de la Tierra Caliente y de quien se decía que había escondido su tesoro en el cerro del Tequesquite, ubicado en el norponiente de Arcelia y es frontera natural entre el estado de Guerrero y el estado de México. Es una montaña sumamente intrincada y de 1001 laberintos formados por calles y callejones, donde nació la leyenda de la Nana Culaza. Y decía esa leyenda que aquel que osara tener la intención de apoderarse del tesoro del Coyote iba a morir instantáneamente en el lugar a manos de esa demoníaca y fantasmagórica mujer. Quien sí encontró el tesoro y no le pasó nada fue el cuñado del Coyote, Remigio Olea Domínguez, hermano de la tía Ángela. Se hizo acompañar en esa aventura por el Achichín, precisamente, que era el lugarteniente de todas las confianzas del general Mendoza. El principal lugarteniente del general Mendoza también era hermano de la tía Ángela, el tío Enrique Olea Domínguez. 4 meses y medio antes de que ocurriera la muerte de Nabor Mendoza, el general Jesús Salgado Hernández había perdido a un integrante importante de su tropa, al general de brigada Custodio Hernández Flores, quien murió a las 9 de la mañana con 30 minutos del día 22 de octubre de 1917 en la comarca de La Chisgueta, siendo el general Custodio jefe de la brigada Custodio Hernández de la división Jesús H. Salgado. Murió a consecuencia de un balazo que recibió en el combate sostenido contra el jefe constitucionalista Miguel Heras.
Custodio Hernández Flores perdió la vida a los 28 años de edad siendo soltero y fue hijo del señor Jesús J. Refugio Hernández y Francisca Flores. Por eso Nabor Mendoza el Coyote está en nuestro libro, porque resultó que era tío político de nosotros. El coronel Julio Baena Vallejo, mi padre nos relataba que conservaba vivo el recuerdo de cuando él era niño de unos 3, 4 años sobre otro hecho revolucionario ocurrido entre 1924 y 1925. Se refería mi padre a la muerte del coronel Julio Baena Vallejo, casado con la señora Josefa Nájera García, prima de mi abuelo Carlos Tapia Nájera. Por eso aparece don Julio Baena en este libro. Don Julio y la tía Chepita vivían y eran los dueños de la casa contigua a la casa del abuelo, eran vecinos, en el Zócalo de Arcelia. Esta propiedad después sería del señor Eliseo Sotelo Salgado y luego de doña María de la Piedad Román Salgado. Nos contaba mi padre que asaltaron la casa del coronel un grupo de pronunciados con la intención de eliminarlo por rencillas agrarias y cuestiones políticas. Los pronunciados bloquearon todos los accesos posibles por donde don Julio podía huir. Así colocaron grupos de hombres armados en el arroyo al final de la calle de Cuauhtémoc. Otro grupo estaba agazapado entre las calles de Canuto Aneri y Juan Álvarez, donde tiempo después tendría su casa don Teodosio Núñez. Un tercer grupo de forajidos se ubicaba entre las calles de Juan Álvarez y Altamirano. Después sería este lugar el Hotel Reforma del güero Filiberto Domínguez Rodríguez. El grupo principal de hombres armados se distribuyeron en todo el Zócalo. Don Julio Baena Vallejo y su hermano Pomposo Baena Robles, al percatarse de este asalto, deciden salir. Don Pomposo huye, nos contaba mi papá, saltando las bardas y los tejados de las casas vecinas. De atrás de la de él, la casa del tío Marcial y del abuelo Carlos Tapia Nájera, la casa de doña Petra Terán, la del coronel Prócoro Porcayo Flores y de la señora María Eliacer Sotelo Abarca. Don Pomposo, hermano del coronel, logró salir diagonalmente hacia la esquina de Canuto Aneri y Juan Álvarez instantes antes de que se apostaran ahí los pronunciados, y logró salvarse la vida y se fue a Santo Niño, donde el coronel tenía su propio rancho. Don Julio, por su parte, decide salir por el portón del corral que da acceso a lo que hoy es la calle de Cuauhtémoc. Se arremanga el pantalón, contaba mi papá, se quita la camisa y lo hace montando a pelo su hermoso caballo negro. No tuvo tiempo ni siquiera de ensillarlo, y con su carabina 30-30 en la mano, disparando a diestra y siniestra y corriendo a todo galope en medio de los disparos que le hacían por la espalda, se dirigió al arroyo. Al llegar a este punto, ya lo esperaban los forajidos. Estos le disparan y vacían sus armas, privándolo de la vida a él y a su caballo. Las armas que cegaron la vida del coronel Baena eran empuñadas por sierreños originarios de Santa María de las Flores, del Machero y de Pericotepec. Cuentan las voces viejas que colgaron el cuerpo del coronel en el tamarindo grande del sur de la plaza principal como escarmiento. Lo velaron en la casa de Cuauhtémoc y la plaza principal. Nuestro padre recuerda que el cadáver estaba en el suelo, en un petate. Así era la costumbre. Eres de la tierra y regresas a la tierra. Mi abuela, Chucha Terán, trataba de que el niño, o sea, mi padre, no saliera, pero mi papá se escabullía entre las personas, las patas y los pescuezos de los caballos. Antes de salir de su casa, don Julio Baena Vallejo mete en una bolsa de cuero todo el dinero y los centenarios de oro que poseía, arrojándola al fondo del pozo artesiano que había en su casa. Consideraba que este lugar era el más seguro para que nadie de los gavilleros lo encontrara, hecho que así sucedió. Años después, cuando doña Sinforosa Salgado Román, hermana de don Rufino Salgado Román, rentaba esta propiedad,
tuvo necesidad de limpiar el pozo y para ello le pidió al señor Bernabé que lo hiciera. Al sumergirse en el agua, encontró la talega de centenarios, sale y le dice a la señora, señora, aquí encontré esto. Y entonces ella le dice, ah, sí, muchacho, me había olvidado dónde estaba, dámela. Pero en realidad era el dinero del coronel Jesús H. Salgado. Y aquí otra anécdota que nos contaba mi padre. Lamentablemente el señor Ralph salió, pero dice que el 21 de marzo de 1933 a mi padre le tocó presenciar aquel hecho ahora histórico, donde se enfrentan los diputados electos del bando del general Gabriel Rodrigo Guevara Orihuela, gobernador electo en ese entonces, y los partidarios del coronel en funciones, el general Adrián Castrejón Castrejón, a quien apodaban el Indio en la época revolucionaria. Mi papá en ese entonces tenía solo 11 años y quedó en medio del fuego cruzado de los dos bandos. Se protegió en el quicio de una puerta y en aquella tarde trágica mueren los hermanos Nicolás y Manuel Leiva Vélez. Nicolás era el presidente municipal de Chilpancingo y don Manuel Leiva Vélez era el secretario particular del señor gobernador. Del lado del el general Guevara Orihuela murió el diputado electo José Iturburu, de 24 años. Cuando cayó mortalmente herido, don Baldomero Orrostieta y mi padre lo llevan al consultorio del doctor García Infante, donde muere finalmente. Mi papá recuerda que la sangre le brotaba del pecho a borbollones y mi padre, con sus 11 años y su ingenuidad infantil, le ponía su dedo en el orificio para que dejara de salirle la sangre y entonces no se muriera. Lamentablemente murió y el señor Iturburu le decía a mi padre Totopito, porque mi padre era muy delgado. Le dice, déjame Totopito, que para morir nacimos. Finalmente Iturburu muere y mi padre se quedó toda su vida con ese recuerdo trágico de aquella tarde de marzo de 1933. Muchísimas gracias, señores, por su tiempo. Señores, señoras y señores. Buenas tardes, amigos, damas, que nos honran con su presencia. Jaime, evento que organizaste, digno de mayor público y de mayor espectadores, porque es importante la historia, pero más importante es la historia de quien lo cuenta, de quien lo dice, de quien lo vivió, de quien lo sintió, de la familia. Qué contento me siento, Eduardo, por haber encontrado a el amigo que en una ocasión o en varias ocasiones, o más bien en el periodo de la primaria, estuvimos juntos. Qué bonito es el destino, qué hermoso y apreciable es cuando uno se encuentra con personas que fueron tus compañeros después de 50 años, más bien de 60 años. Hablamos de una edad de 11 años en la escuela primaria Benito Juárez, donde tu querido hermano Carlos Tapia Salgado me puso el apodo de Zanga, que quiere decir amigo en la Costa Grande.
Y mi historia es como la de ustedes. Nací en Arcelia. Quiero Arcelia. Ahí dejé mi ombligo. En la calle Altamirano número 7. Ahí llegaba el Ciruelo. Ah, sí. Silvestre. Silvestre, el Ciruelo, más conocido por el Ciruelo. Un revolucionario. En este caso, ¿no? Sí. Pero el Ciruelo. Un revolucionario que a veces los nombres se olvidan, pero sus actos heroicos quedan en la historia. Y nosotros estamos obligados a atraparlos y mostrarlos a tu familia y decirles que en ese tiempo la educación era diferente, porque aquí estamos testigos, maestros como José María Becerril, su esposa y sus hijos también. Me estoy extendiendo un poco porque me llegó hasta el corazón toda esa historia de mi abuela, Agustina Jaimes, amiga de tu abuela también, compañera. Y que en la calle Altamirano número 7 me platicaba que ahí les daba de comer a los pronunciados también. Cuando yo hablo de Arcelia, hablo de Santo Niño, de la Cuadrilla y de otros lugares hermosísimos. Y siento que las lágrimas de mi sentimiento me pueden traicionar por tanto recuerdo tan interesante que hoy vi. Cuando el general José Ralph Rodríguez Villalobos, un gran amigo guerrerense, un gran doctor reconocido internacionalmente, y sin halagos, doctor, y sin elogios, solamente el reconocimiento de su servidor. Gracias. Cuando alguien se preocupa de los héroes de la revolución de nuestro querido estado de Guerrero, yo como profesor digo, tienes 10 de calificación. ¿O tiene usted 10 de calificación? Espero, mi querido maestro, poeta, escritor, autor de varios libros, que la melodía y la poesía se nutran en un solo pensamiento, para que nuestra educación, y lo digo con todo respeto, sin afán de otra polémica de tipo político, que nuestra educación en la actualidad sea el recuerdo de nuestros héroes verdaderos que dieron su vida por nuestra querida patria. Que no vayan a darnos en la educación niños, en la primaria, en la secundaria, conceptos totalmente erróneos y diferentes a lo que nuestra querida patria necesita. La trilogía aquí presente, y digo trilogía porque no puedo decir Trinidad, porque esa es otra cosa. La trilogía de hombres y de amigos guerrerenses bien nacidos, y que usted en este momento, mi maestro, lo consideramos un guerrerense por ser un luchador y tener esa inteligencia, esa paciencia
para escribir estos libros. Ya su lugar está en la historia. A nosotros nos corresponde darle crédito y multiplicarlos a los tres. Concluyo felicitando este momento histórico para mí, este momento importante. Me voy con mucho agrado, cosa que no me lo voy a guardar aquí en el puño de la mano, sino lo voy a abrir para que esta información salga a mis hijos también y a mis nietos. Y tengo libros de la morena de Tierra Caliente, que es Arcelia. Ahí dejé mi niñez en la primaria de Benito Juárez. Y dile a mi tocayo Carlos que lo manda a saludar su amigo, y que él fue el causante de ponerme el apodo de Zanca, que no es otra cosa que una distinción. Seguramente Ahora lo todavía entiendo. te quiere. Ahora lo entiendo. Mi padre, de Atoyac de Álvarez, primo hermano de Lucio Cabañas Barrientos. Y ustedes ya esa historia ya la conocen, como Quesada la conocen perfectamente bien. Y otros amigos más. Y ahora me traslado a mi querido estado de Guerrero, a la Costa Chica, a Cruz Grande, porque de allá es mi querida esposa Lucía Gatica Casiano, que hoy la saco a relucir y a que su nombre en este instante se multiplique también con mis hijos, porque ella me dio y me ha dado nietos e hijos importantes que son como profesionistas. Y jalo más allá, porque la mujer es precisamente eso. Muchas gracias, amigos míos. Que Dios los bendiga. Y a cada uno de ustedes que les dé la sabiduría que tienen muchos de los presentes, como nuestro querido amigo Julián Torres Navarro, líder, presidente, que pronto habrá un evento grandioso como lo hace nuestro amigo el general José Ralph Rodríguez Villalobos. Muchas gracias por esta historia, José. Muchas gracias, maestro. Gracias. He tenido el privilegio de estar con Ralph José, amigos desde niños. Y entonces habría de abundar en un hecho. El general Castrejón, cuando fue gobernador, llevó como director de la normal y de la preparatoria a Agustín Ramírez Altamirano, en el tiempo que fungió como gobernador, alrededor de 1930. Estaría ahí Agustín Ramírez Altamirano. Y el general también propició que nuestros destacados cantores, los más grandes que ha tenido el Estado, José Agustín Ramírez Altamirano, Isaías Almerón Pasteles y Rubén Mora Gutiérrez, hicieran juegos florales. Cosa que todos los gobiernos, y a este también, les vale un soberano sorbete en las artes. Entonces, la gran producción de Agustín Ramírez, de Isaías Almerón y de Rubén Mora se da en esta época del gobierno del general Adrián Castrejón. En Tlalhuapan tuve el privilegio de señalar, lo conozco desde toda mi vida, mi mamá es de Apaxla, y señalamos muchas fotos que encontramos tiradas y que están ahorita expuestas en nuestro museo, que se llama Jesús Salgado Hernández. Bueno, ya se llama Jesús H. Salgado, porque están los de los Sauces, dicen que es de los Sauces, y los de Apatzingán, que es otra comisaría municipal, dicen que es de ahí. Y una discrepancia tremenda. En Tlalhuapan tenemos como una treintena de libros dedicados a Tlalhuapan, muchos, incluyendo los míos, incluyendo los de Jesús, que son infinidad de libros dedicados a Tlalhuapan, más de 30 libros. Es una de las pocas ciudades en el país que tiene dedicados tantos libros, de muchas cosas. El general Baltasar Rodolfo Leiva Masilla gobernó el estado de 1945
a 1952. Entonces él le toca los descubrimientos de Cerro Cuauhtémoc. Y otra cosa que quería abundar en el Coyote, porque también lo conozco desde niño, es en el maravilloso libro El Coyote, que hizo don Celedonio Serrano Martínez y que no publicó el Estado de Guerrero, lo publicó el gobierno de Juan González, cuando era gobernador de Gustavo. Entonces aquí el ingeniero señala ese encuentro de Zapata con los generales Ciriaco Gómez Pantalones, Namor Mendoza el Coyote, Adrián el Indio Castrejón, Silvestre Castro el Ciruelo y la coronela Güera Medio, ¿no? Ignacio Maya, también que mencionó aquí Ralph José. Ignacio Maya, una calle de Iguala lleva su nombre, otras calles no lleva el nombre de ningún general. Bueno, esto viene a colación por los libros, que ese libro, El Coyote, está en todas las bibliotecas más hermosas, más surtidas de la Ciudad de México, como es el Centro Carso, ahora Centro Carso, la Biblioteca Central de la UNAM, la Biblioteca Central de la UPN, la Biblioteca México, que Tonto de Fox le puso Vasconcelos, y ya tiene 2 bibliotecas. En todos esos libros está en edición preciosa a la alta escuela, y desde luego están mencionadas 3 grandes ciudades del estado, que es Iguala, el encuentro de los generales, la toma de Chilpancingo, que el general Zapata estaba en Tixla, y desde luego Teloloapan, ¿verdad?, que es una toma en donde pasan estos generales, y dice, entre otras cosas, Castrejón por Acatempan ha de entrar yendo de Pasto, por Mexicapano Campo, desde la Yagua Manchada. Nosotros por el camino del Pochote hemos de entrar, por el camino de Iguala, pantalones va a atacar. Está en el Coyote, y es la única parte en donde una ciudad, que es mi ciudad, Teloloapan, recibe el trato de primer nivel de un destacado literato, don Celedonio Serrano Martínez, profesor de Tierra Caliente de Cutzamala de Pinzón. Y bueno, fundador, entre otras cosas, del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio en 1944 y del Centro Regional de Estudios de Educación Fundamental para América Latina en 1952, que se fundó en una casa que donó el general Cárdenas, la Quinta Heréndira, ahí en Pascua, como donó su casa de Altamirano, ahí cuando fue vocal ejecutivo de la Comisión del Balsas, como donó su rancho de Lébano, ahí en San Luis Potosí, a escuelas. Ningún presidente, ninguno, ha donado una casa para escuelas, solo el general, y nada más como colofón, el general Cárdenas ha sido el único presidente de la República que en Teloloapan, en diciembre de 1937, presentó un encuentro llanero de fútbol en las lomas de Xochitl, el único presidente de la República, ninguno más, ¿no?, como el único presidente que visitó a Paxla de Castrejón, y en donde también, por el general Castrejón, mi señora madre tuvo su plaza maestra, porque tenía segundo año de secundaria, con los niveles más altos en 1947, y trabajó 70 años. Nada más, no conozco ninguna maestra, ningún maestro que haya trabajado 70 años, ¿no? Y fue maestra, directora, supervisora y jefa de sector, tampoco conozco a nadie. Yo recorrí el país por mis ondas sindicales, y bueno, se jubiló en el 2017, afortunadamente todavía me vive. Pues muchas gracias, felicitaciones a todos. El señor Armando Pereda, militario de Cuchitán, están a pelear los terrenos. Bien. Amigos todos, paisanos, ¿qué puedo decir después de escuchar a guerrerenses con una historia, con una tradición de vida, que vierten aquí sus conocimientos? Quiero agradecerte a ti, Ral, general, por todo ese trabajo intenso que has desarrollado a través de 20 años de historia, buscando y recopilando datos. Quiero felicitar a cada uno de ustedes, también a usted, querido paisano, por compartir con su familia, con sus nietos, con las nuevas generaciones, que abreven la historia real de primera mano del estado de Guerrero. Un estado guerrero donde formaron líderes que transformaron la revolución del país. A ti, mi amigo Jaime Román, por esta invitación,
hacer un evento de este nivel. Y a cada uno de ustedes que hoy comparten el pan y la sal, porque el que comparte el pan y la sal somos amigos. Pero aquí, más que ser amigos, somos hermanos guerrerenses, que debemos de luchar día con día, y sobre todo ustedes, las nuevas generaciones, de sacar adelante el trabajo de estos hombres que nos adelantan en el camino de la vida. Porque la historia se hace día con día, y ellos han trabajado a través de la vida. Y hoy permitan a Carlos García Gómez, con tus señores padres, porque son hijos de ustedes y de sus nietos, reencontrarse después de 50, 60 años. Toda una historia de vida. Yo quiero invitarlos realmente a que hoy sembremos, pero la sembremos realmente una semilla de la amistad. Así como Julián, que está haciendo un evento de gran trayectoria, como lo hace el general Ral en diciembre, el pueblo de Apascla, que convocamos a 3,000 guerrerenses, que convocamos a 1,000 guerrerenses, que realmente estas reuniones no sean de 20, 30, que sean de 100, de 500, pero aparte, lo más importante, general, que hagamos una comisión. Yo lo invito a usted, a Carlos y a cada uno que se quiera sumar, pero una comisión seria, doctor, maestro en Derecho, Julián y Jaime, que se haga una comisión real, que se redacte una historia de lo que está antecediendo en cada uno de los habitantes de Guerrero, y tener una cita con el secretario de Cultura del gobierno federal. Realmente es una pena lo que dice el general Ral, que después de 20 años no pueden tomar, ni quieren tomar, ni van a buscar un espacio para la cultura guerrerense. ¡Basta ya! Yo tuve la oportunidad de estar en la representación del Estado de Guerrero por parte de mi hija, que trabajó en el gobierno de Ángel Rivero. Yo tenía la representación en Guerrero, en Arquímedes. ¿Y saben cuándo pude mover un dedo? Nunca, porque los intereses son políticos. Son políticos de la gente que llega y que no tiene ningún interés realmente en la historia verdadera de Guerrero. Yo los invito, y así como decían, la palabra es como una flecha que cuando se dispara nadie la detiene. Yo hoy quiero decir que en cada uno de ustedes está el compromiso que realmente haya una semilla que trascienda por el bienestar y por las nuevas generaciones guerrerenses. He dicho. Gracias. Sí, se aprovechó de su paciencia, pedido la palabra al historiador Jesús Guzmán Uriostegui, que ha escrito también nuestra historia, la historia patria y del estado de Guerrero. Así que pedimos que pase. Buenas tardes. No soy tan exaltado, pero bueno, valga. Cuando oía a uno de los ponentes hablar de esa historia local, recordaba yo que México ha tenido muchos puntos de encuentro, muchos puntos de exaltación. Los mayas, Yucatán, Chiapas, los nahuas, el centro de México, los tarascos, y Guerrero, lo que ahora es el actual estado de Guerrero, es punto menor en esas manifestaciones de alta cultura, llamémoslo así. Pero a raíz de la llamada lucha de independencia, Guerrero adquiere un primer plano que no lo ha perdido hasta la fecha, y pareciera desgraciadamente que los guerrerenses mismos lo olvidamos. ¿Por qué? Usted mencionaba Cuautitlán. ¿Quién conoce Cuautitlán? Yo. ¡Ay! Pinche pueblo rascuache. Bueno, en ese pueblo rascuache, en esa ranchería, Hoy se llama Santo Niño. está, y mal hecho, está el pensamiento fundacional de esta patria, porque ahí Vicente Guerrero, en Cuautitlán, escribió una carta en la que le marca los puntos sobre lo que debe de ser la independencia a Agustín de Iturbide, en Cuautitlán. Vámonos más lejos, en la zona de Izcapuzalco, en el Cerro del Gallo, Vicente Guerrero se hace fuerte y obliga a Agustín de Iturbide a negociar. Nunca se vieron en Iguala, nunca. Y alguien decía, es que la historia de México es de mitos. Hay un concepto equivocado de la palabra mitos. El mito no es una mentira. El mito es una verdad fundacional. Es una verdad ideológica.
no es en lo absoluto una mentira. Vicente Guerrero obliga a Iturbide a la negociación y las futuras tierras del estado de Guerrero marcan la pauta de lo que es la independencia nacional. Y desde entonces hasta la fecha, Guerrero aparece como un punto de primer nivel. 1821 independencia, guerra de reforma con Juan Álvarez, el puerto de Acapulco en la resistencia contra Maximiliano, el apoyo a Porfirio Díaz, la Revolución Mexicana con Jesús H. Salgado y demás, el punto de refugio de Álvaro Obregón, el punto de refugio amoroso también de Lázaro Cárdenas, las guerrillas de Lucio Cabañas, sin olvidar las de Genaro también, el movimiento de resistencia opositora contra el PRI que fue Teloloapan, en un PRD diferente a lo que después fue. Y dice uno, Guerrero, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y resulta lamentable, llegamos al 2021, resulta lamentable, para mí como historiador, que digo, híjole, a mí me invitaron a hablar del movimiento de independencia en Puebla, en Veracruz, en Yucatán, en Tabasco, en tal, y de Guerrero, nada. De Guerrero yo propuse, oigan, les propongo que hagamos un gran plan de organización para conferencias, tal, yo les pongo a los ponentes, vamos, tal, no nos interesa. Dice uno, ¿qué pasa como guerrerenses? ¿Qué pasa en este convenio de la historia nacional? En la que pareciera que los guerrerenses queremos olvidarnos de nuestra historia. El punto focal de nuestra historia está en los pueblos, no en los grandes héroes, en los pueblos. En la medida que nosotros olvidemos nuestra historia cotidiana, en esa medida no seremos absolutamente nada. Absolutamente nada. Muchas gracias.